La noche estaba cubierta por un silencio extraño, como si hasta el viento temiera soplar en las colinas de Sevilla, al sur de España. El eco lejano de las campanas de una iglesia resonaba en el aire húmedo, y entre aquellas sombras se ocultaba una verdad que cambiaría vidas para siempre. Ella, Camila Duarte, sostenía su vestido blanco como si fuera una prisión de encaje. Sus manos temblaban, sus ojos se negaban a llorar, aunque el alma estuviera hecha pedazos. Nadie lo sabía, pero Camila escondía un secreto que la consumía. Jamás se había entregado a ningún hombre. Ni siquiera había permitido que alguien la tocara más allá de un beso tímido en su adolescencia. Y esa noche, su pureza estaba a punto de pertenecerle al hombre más temido de toda la ciudad. Él, Alejandro Montero, era un gigante de mirada oscura, un hombre de hombros anchos y manos grandes que inspiraban miedo y deseo a la vez. Empresario millonario, dueño de tierras y hoteles, conocido por su brutalidad en los negocios y por su hambre insaciable de placer. Ninguna mujer se atrevía a desafiarlo. Todas lo miraban con la mezcla peligrosa de miedo y atracción. Pero esa noche no se trataba de negocios ni de conquista pasajera. Se trataba de un contrato, un matrimonio impuesto, y aunque Camila lo odiaba en silencio, había algo en su pecho que ardía de curiosidad y miedo por descubrir lo que ese hombre era capaz de hacer con ella cuando las puertas se cerraran. Mientras caminaba hacia el altar, con el sonido metálico de sus tacones rebotando en las paredes de la catedral, Camila sintió que cada paso la acercaba no solo a un marido desconocido, sino también a un destino del que jamás podría escapar. Alejandro la esperaba inmóvil, con esa postura erguida de guerrero, con un traje negro impecable y una mirada que parecía atravesarla hasta la médula. Lo que nadie en aquel lugar sabía era que, en esa noche de bodas, entre las sábanas de seda de una mansión escondida tras altos muros de piedra, nacería algo prohibido, brutal y eterno. Un amor que comenzaría con miedo, con la posesión de un hombre insaciable y con la entrega de una mujer que jamás pensó que su vida se teñiría de pasión y peligro. La ceremonia terminó entre aplausos fríos y miradas de conveniencia. Para todos los presentes, aquel matrimonio era un acuerdo perfecto. La familia de Camila aseguraba poder económico y Alejandro consolidaba aún más su imperio. Pero lo que nadie veía era la tormenta que se desataba en el interior de la joven. Camila se encontraba atrapada en una jaula de oro. Sentía el peso del vestido sobre su piel, como si cada costura la apretara, recordándole que su libertad había sido vendida. Al caminar hacia la limusina que los llevaría a la mansión, apenas podía respirar. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Alejandro, su corazón se encogía de miedo y algo más profundo, una atracción prohibida que no podía confesar ni a sí misma. Alejandro, por su parte, permanecía en silencio, con esa presencia dominante que lo hacía imposible de ignorar. Sus manos grandes descansaban sobre sus rodillas, los dedos gruesos marcados por cicatrices de un pasado que nadie se atrevía a mencionar. Aunque tenía toda la riqueza del mundo, no era un hombre que viviera con suavidad. Trabajaba, peleaba y amaba con brutalidad. Camila lo sabía, lo había escuchado en rumores de mujeres que habían pasado por sus brazos. Con él no había ternura, había fuego. La tensión estalló cuando la puerta del vehículo se cerró y quedaron a solas. El aire era pesado, cargado de perfume caro y deseo contenido. Alejandro giró lentamente la cabeza y la observó como un depredador observa a su presa. Su voz grave, casi un susurro, rompió el silencio. De ahora en adelante eres mi esposa, Camila. No me importa si fue un contrato, lo que está escrito no se rompe. Ella tragó saliva, sus manos apretadas contra el regazo. Quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Lo único que logró decir fue: no te conozco, no sé quién eres realmente.
Alejandro sonrió de lado, una sonrisa oscura y peligrosa. «Me conocerás esta noche». Esas palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus piernas temblaron. No sabía si por miedo o por la expectativa de lo desconocido. Estaba atrapada entre el rechazo y una curiosidad ardiente que la consumía por dentro. La mansión apareció entre la niebla como un castillo sombrío. Puertas enormes de hierro se abrieron lentamente y el automóvil cruzó el camino iluminado por antorchas. Cada detalle del lugar imponía respeto. Las paredes de piedra, los ventanales altos, los jardines ocultos bajo la oscuridad. Era un mundo ajeno, construido para un hombre que lo tenía todo y no necesitaba a nadie. Cuando Alejandro descendió del coche, le extendió la mano a Camila. Ella dudó, pero al sentir el contacto descubrió que la fuerza de ese hombre no era solamente física. Había un magnetismo en su piel, una electricidad que la desarmaba. Él la condujo al interior. Los pasos resonaban sobre el mármol brillante. Los retratos de ancestros observaban desde las paredes como testigos mudos. Camila sentía que cada rincón de esa casa estaba lleno de secretos y que ella estaba a punto de convertirse en parte de ellos. En la habitación principal, Alejandro cerró la puerta tras de sí. El eco del cerrojo fue como una sentencia. La miró fijamente y esta vez no hubo más disfraces. Sus ojos oscuros ardían con un deseo feroz. «Esta noche no serás una Duarte obedeciendo a tu familia», murmuró acercándose. «Esta noche serás mía». El corazón de Camila palpitaba tan fuerte que pensó que él lo escucharía. Esa era la batalla que jamás imaginó enfrentar. El choque entre su pureza intacta y el placer brutal que Alejandro representaba. El problema era claro, ella debía resistir, pero cada fibra de su cuerpo pedía rendirse. La habitación era un universo aparte, iluminada apenas por la luz cálida de unas lámparas antiguas que dibujaban sombras en las paredes de piedra. El lecho, amplio y cubierto con sábanas de seda color marfil, parecía un escenario preparado para la consumación de un destino del que Camila no podía escapar. Alejandro la observaba en silencio, de pie frente a ella, con el saco del traje ya sobre una silla y la corbata colgando descuidadamente de su cuello. Su respiración era profunda, marcada, como si estuviera conteniendo un deseo animal que apenas lograba dominar. Camila, en cambio, se sentía atrapada entre dos mundos, el de su inocencia y el de ese hombre brutal que parecía capaz de incendiarlo todo con un solo toque. «No voy a obligarte, Camila», dijo finalmente, su voz grave, cargada de una honestidad que la sorprendió. «No soy un santo, pero tampoco soy un monstruo». Ella lo miró, incrédula. Su corazón latía desbocado y sin embargo esas palabras trajeron un respiro inesperado. Alejandro, el hombre que todos temían, el que imponía su voluntad sin piedad en los negocios, se mostraba frente a ella con una paciencia inusual. Camila sintió un calor distinto recorrerle la piel, no el del miedo, sino el de una curiosidad peligrosa. Aquel gigante de mirada oscura, en lugar de lanzarse sobre ella como imaginaba, se acercó con calma, tomando asiento en un sillón cercano. Con un gesto firme pero respetuoso, señaló la poltrona frente a él. El silencio entre ellos se llenó con el sonido suave del vestido de encaje deslizándose contra el suelo. Camila obedeció, todavía con el pecho apretado, y se sentó frente a él. Alejandro la contempló durante unos segundos eternos, como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. «Sé que esto comenzó como un trato entre familias», continuó, «pero ahora somos marido y mujer y eso no cambia con firmas ni contratos. No quiero que me veas como un enemigo, quiero que me veas como un hombre». Esas palabras, tan simples y directas, perforaron las defensas de Camila. Nadie nunca le había hablado con tanta crudeza, con tanta certeza. Sintió que la tensión de su cuerpo comenzaba a ceder, aunque la desconfianza seguía flotando en el aire. Alejandro, con un movimiento lento, se levantó del sillón y se inclinó frente a ella.
Sus manos grandes, fuertes y ásperas tomaron las de Camila con una suavidad inesperada. Esa mezcla de brutalidad y ternura la desarmó por completo. «No me interesa tu silencio ni tu frialdad», susurró, sus labios tan cerca que ella podía sentir el calor de su aliento. «Me interesa lo que sientes aquí», y con la punta de sus dedos tocó su pecho, justo sobre el corazón. Camila cerró los ojos. Su mente gritaba que debía resistir, que no debía caer en las redes de un hombre como él, pero su cuerpo ardía con una fuerza nueva, desconocida. Por primera vez en la noche no se sintió prisionera, se sintió mujer. El beso que llegó después no fue brutal, sino controlado, casi reverente. Alejandro la besó con una calma que la desconcertó, como si quisiera probarla poco a poco, saborear el miedo y el deseo que se mezclaban en ella. El contacto la estremeció desde la raíz de sus cabellos hasta las puntas de los dedos. Por un instante, la realidad cambió. Ya no era un matrimonio de conveniencia, ni un contrato frío. Era el comienzo de algo que ambos no podían explicar, pero que los consumía lentamente. En esa calma aparente nació una ilusión, la sensación de que podían encontrar un punto medio, una tregua entre el miedo y la pasión. Era la solución temporal que les permitía respirar antes de que llegara la verdadera tormenta. La tregua que se había formado entre Camila y Alejandro parecía frágil, como un cristal que en cualquier momento podía quebrarse. La primera noche terminó con un beso cargado de fuego contenido, con la promesa silenciosa de que lo prohibido pronto se desataría. Y aunque Camila creyó que ese gesto de ternura la salvaría de la brutalidad que tanto temía, lo que no imaginaba era que lo peor apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un carrusel de emociones. En la mansión, el silencio era interrumpido solo por los pasos firmes de Alejandro recorriendo los pasillos, por la risa nerviosa de los sirvientes al verlo entrar en una habitación y por las miradas intensas que le dedicaba a Camila en cada comida. Ella trataba de convencerse de que podía acostumbrarse a aquella vida, de que bastaba con mantener la calma para sobrevivir. Pero lo que más la perturbaba era esa dualidad imposible de ignorar. Alejandro podía ser brutal en sus gestos, pero en cada roce accidental de sus manos había una ternura inesperada. Una tarde, mientras Camila intentaba leer en la biblioteca para distraerse, Alejandro entró sin anunciarse. Llevaba la camisa abierta hasta el pecho, revelando la piel bronceada y marcada por cicatrices antiguas. Su presencia llenó el aire de inmediato, como si el espacio mismo se tensara para recibirlo. «¿Qué lees?», preguntó con voz grave, acercándose. «Un libro cualquiera», respondió ella cerrándolo rápidamente, más por nerviosismo que por desinterés. Alejandro sonrió de medio lado y se inclinó hacia ella, apoyando una mano grande y firme sobre el respaldo de la silla. El calor de su cuerpo invadió el de Camila. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que casi podía escucharlo. «No quiero que te escondas de mí, Camila». Su voz bajó, casi un murmullo en su oído. «No quiero una esposa de papel. Te quiero a ti, entera». Ese momento cambió todo, porque lo que hasta entonces había sido un matrimonio frío y arreglado, empezó a transformarse en un vínculo que ardía en silencio. Camila no pudo evitar estremecerse, atrapada entre el miedo y un deseo que crecía como fuego bajo su piel. Pero la calma se rompió de golpe una semana después. Durante una cena en la mansión, uno de los amigos más cercanos de Alejandro, Martín Ríos, abogado y socio en algunos de sus negocios, apareció con una sonrisa cargada de veneno. Miró a Camila con descaro, como si ya la hubiera juzgado de antemano. «Alejandro, ¿seguro que confías en ella?», dijo mientras levantaba su copa de vino. «Una muchacha tan callada, tan misteriosa. No me sorprendería que este matrimonio fuera una trampa muy bien planeada». Camila sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Alejandro frunció el ceño, su mirada se volvió fría, pero no lo interrumpió.
¿A qué quieres llegar, Martín?, preguntó con una calma peligrosa. ¿A que con tu fortuna cualquiera buscaría asegurarse un lugar en tu vida? Con un hijo, por ejemplo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un veneno. Camila apretó las manos sobre su regazo, temblando. Nadie sabía aún que desde hacía días su cuerpo estaba cambiando, que las náuseas matutinas y la debilidad no eran casualidad. Ella misma apenas lo sospechaba, pero escuchar esas insinuaciones la hizo sentir desnuda, expuesta. Alejandro clavó sus ojos oscuros en ella y por primera vez Camila no supo qué pensaba. Había dureza, pero también una chispa de duda. Ese hombre que la hacía vibrar entre el placer y el miedo, ahora parecía cuestionar lo único que ella tenía, su verdad. Esa noche, cuando estuvieron solos, el silencio entre ellos fue insoportable. Alejandro se acercó lentamente, acarició su mejilla con una mano fuerte y áspera y murmuró con voz quebrada: «Dime que no tengo motivos para desconfiar de ti, Camila». Las lágrimas brotaron de sus ojos sin permiso, y en ese instante entendió que el verdadero problema no era el contrato, ni la mansión, ni siquiera el deseo prohibido que la consumía. El verdadero problema era la desconfianza, esa sombra que podía destruir lo que apenas estaban haciendo entre ellos. Camila debía decidir, luchar por demostrar su inocencia y ganarse el corazón de un hombre temido por todos, o rendirse ante el peso de un amor que podía terminar siendo su perdición. Las dudas de Alejandro habían dejado una herida profunda en el corazón de Camila. Por más que intentara convencerse de que era un hombre duro, marcado por traiciones y rodeado de enemigos, no podía evitar sentir un nudo en la garganta cada vez que recordaba la forma en que él la miró aquella noche, con desconfianza en los ojos. Y aún así, en lo más íntimo de su ser, lo amaba ya con una fuerza que no sabía explicar. Pasaron días de silencios pesados, de caricias interrumpidas, de gestos que antes parecían llenos de deseo y que ahora se teñían de duda. Pero la verdad siempre encuentra su camino, y aquella verdad estaba creciendo dentro de ella. Una mañana, mientras la luz del amanecer acariciaba las cortinas de encaje, Camila se arrodilló frente al tocador y con lágrimas en los ojos acarició su vientre apenas curvado. «Dios mío, estoy esperando un hijo suyo». El peso de esa revelación la desbordó. Era el fruto de aquella primera noche en que Alejandro la había tocado con reverencia y fuego a la vez. Un hijo que no estaba en ningún contrato, que no había sido planeado, pero que lo cambiaría absolutamente todo. Alejandro encontró a Camila en ese instante, arrodillada, frágil y hermosa, con las manos sobre su vientre. Sus pasos fuertes resonaron en el suelo de mármol, y cuando la tomó por los brazos para levantarla, ella sintió que el mundo se detenía. «¿Qué estás ocultándome, Camila?», preguntó él, con esa voz grave que mezclaba miedo y esperanza. Ella no pudo contener más el secreto. Con un hilo de voz, apenas un susurro, dijo: «Alejandro, estoy embarazada». El tiempo se congeló. El hombre brutal, temido por todos, se quedó inmóvil, con la respiración cortada y los ojos abiertos de par en par. Sus manos, tan grandes y fuertes, descendieron lentamente hasta posarse sobre el vientre de Camila. Y entonces ocurrió lo inesperado. Aquel gigante, ese hombre que en los negocios jamás mostraba debilidad, cayó de rodillas frente a ella. «No lo puedo creer», susurró con la voz quebrada. «Me das lo único que jamás pensé tener, una familia». Las lágrimas rodaron por el rostro de Camila, pero esta vez no eran de miedo, sino de alivio. Alejandro, con el rostro pegado a su vientre, besó suavemente la tela del vestido y cerró los ojos, como si quisiera grabar ese momento en su alma. ¿Quieres que siga escribiendo esta historia llena de pasión y amor prohibido? Escríbeme en los comentarios, compártela con esa persona especial y no olvides dejar tu like para apoyarme. Luego se incorporó y la tomó en brazos con una pasión que la desarmó.
Sus labios la buscaron con hambre, con urgencia, y el beso que le dio no tuvo nada de paciente ni calculado. Fue brutal, fue ardiente, fue la entrega de un hombre que reconocía, por fin, que había encontrado su verdadero destino. «Te amo, Camila», confesó con la voz cargada de deseo y verdad. «No me importa el contrato, no me importa lo que digan los demás. Lo único que quiero es a ti y a nuestro hijo». Esa noche, en la habitación principal de la mansión, las dudas quedaron atrás. Alejandro la tomó entre sus brazos como un hombre sediento que encuentra el agua después de un desierto eterno. Cada caricia fue intensa, cada beso fue profundo. Cada movimiento suyo llevaba la marca de un deseo prohibido que ahora se transformaba en amor avasallador. Camila se rindió por completo, entregándole su pureza, su cuerpo y su corazón. La madrugada los encontró exhaustos, envueltos en sábanas arrugadas y en un calor que no era solo físico, sino también emocional. Alejandro la sostuvo contra su pecho, acariciando su cabello con ternura. «Nunca volveré a dudar de ti», prometió en un susurro, «y voy a protegerte con mi vida, a ti y a nuestro hijo». Camila cerró los ojos y sonrió con lágrimas de felicidad. Había comenzado como una prisionera de un contrato, pero esa noche entendió que lo que los unía ya no era un papel firmado, sino algo mucho más poderoso, un amor prohibido que se había convertido en el motor de sus vidas. Desde ese instante, nada ni nadie podría separarlos, ni los negocios, ni los enemigos, ni las sombras del pasado, porque Alejandro, el hombre más temido, había caído de rodillas no ante un rival, sino ante el amor. Los días posteriores a la confesión fueron distintos. El ambiente en la mansión cambió por completo. Los pasillos que antes parecían fríos y silenciosos, ahora vibraban con una energía nueva. Camila, que había entrado a esa casa como una prisionera de encaje, ahora caminaba con la mano de Alejandro entrelazada con la suya, sintiendo el calor de un hombre que la protegía como si fuera su tesoro más valioso. Alejandro había tomado una decisión irrevocable: cuidar de ella y del hijo que llevaban dentro como lo más sagrado de su vida. Desde temprano se levantaba a su lado, acariciaba suavemente su vientre todavía plano y le murmuraba con esa voz grave: «Buenos días, mi reina, y buenos días a nuestro pequeño guerrero». Esas palabras derretían a Camila. Era difícil creer que ese hombre tan brutal en los negocios, tan temido en la ciudad, pudiera ser capaz de una ternura tan infinita. Pero no todo era paz. En las sombras comenzaban a crecer los rumores. Los socios de Alejandro lo cuestionaban en silencio, y algunos incluso murmuraban que el embarazo era demasiado oportuno, demasiado rápido. Entre ellos, Martín Ríos, el abogado venenoso, se encargaba de sembrar dudas siempre que podía. «No es normal», dijo una noche en una reunión privada con Alejandro. «La chica es lista, ¿y si te está usando? ¿Y si ese hijo no es tuyo?» Alejandro lo miró con furia, golpeando la mesa con su mano grande y fuerte, tan fuerte que los vasos vibraron. «Cuidado con lo que dices», rugió con una voz que heló la sangre de todos. «Camila es mi esposa y ese hijo es mío». Pero aunque Alejandro lo defendía de frente, en su interior se abría una grieta peligrosa. Los recuerdos de traiciones pasadas lo perseguían, y esa sombra de desconfianza podía crecer si alguien lograba alimentar la llama del veneno. Mientras tanto, Camila vivía la dulzura y el tormento de la maternidad naciente. Pasaba las mañanas en el jardín, respirando el aroma de las rosas, mientras Alejandro la observaba desde el balcón con la mirada posesiva de un hombre que no estaba dispuesto a perderla. En ocasiones, él descendía, se acercaba por detrás y, abrazándola con fuerza contra su pecho, susurraba en su oído: «Prometiste que serías mía, y lo eres, pero ahora no solo eres mi mujer, también eres la madre de mi hijo, y juro que nadie, absolutamente nadie, tocará lo que me pertenece».
Cada palabra lo decía con fuego en los labios, con un deseo que no conocía fronteras. Y esas noches, cuando los rumores externos trataban de separarlos, Alejandro la reclamaba en su cama con una pasión que rozaba lo prohibido. Sus manos grandes recorrían cada rincón de su piel, como si quisiera marcarla una y otra vez, recordándole que era suya. Camila, entre gemidos y suspiros, entendía que la brutalidad de su esposo era también la forma más intensa de decirle: «Te amo a mi manera y jamás dejaré que me faltes». Pero el verdadero desafío llegó con un descubrimiento inesperado. Una mañana, mientras se arreglaba frente al espejo, Camila notó que Alejandro había dejado sobre la cómoda un sobre sellado. Ella lo tomó con manos temblorosas y descubrió que era una citación para una prueba de ADN solicitada en secreto. Su corazón se quebró. El hombre que la había amado con brutalidad y ternura, el hombre que había jurado protegerla, todavía dudaba de ella. Lágrimas calientes rodaron por su rostro mientras acariciaba su vientre, preguntándose si ese amor apasionado y prohibido podría resistir la desconfianza que amenazaba con destruirlo todo. Esa noche, cuando Alejandro entró en la habitación y la encontró con los ojos hinchados de tanto llorar, supo que el verdadero enemigo no estaba afuera, estaba dentro de ellos. Y el desafío apenas comenzaba. La mansión, que en los últimos días había sido refugio de risas suaves, caricias furtivas y noches de pasión desenfrenada, amaneció cubierta por una sombra que ninguno de los dos podía ignorar. El sobre con la citación para la prueba de ADN seguía sobre la mesa, como una daga clavada en el corazón de Camila. Aquella mañana, ella no bajó al desayuno. Se encerró en la habitación con la mirada fija en la ventana, observando los jardines que alguna vez le habían parecido un paraíso. Ahora todo lucía frío, ajeno, como si hasta las flores supieran que algo se estaba rompiendo. Cuando Alejandro entró, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada, el silencio fue insoportable. Caminó con pasos firmes hasta quedar frente a ella, tan imponente como siempre, pero sus ojos mostraban una batalla interna que lo desgarraba. «¿Por qué lloras?», preguntó con voz grave, aunque en el fondo sonaba casi vulnerable. Camila se giró lentamente, sosteniendo el sobre con manos temblorosas. «¿Es esto lo que piensas de mí, Alejandro? ¿Que soy capaz de engañarte, de usar este hijo para atrapar tu fortuna?» Él cerró los ojos, como si el golpe de sus palabras lo hubiera atravesado. Se acercó y con sus manos grandes tomó el rostro de ella entre sus palmas. «¿No entiendes?», murmuró, su voz quebrada. «No es que desconfíe de ti, Camila, es que toda mi vida me han traicionado. Amigos, mujeres, socios, nadie se queda. Nadie me elige a mí, siempre eligen lo que tengo». Las lágrimas de Camila cayeron con fuerza. Quiso creerle, pero en su interior la herida ardía. No era solo un papel, era la prueba de que, en lo más profundo, él todavía dudaba de ella. Ese día, Alejandro se marchó temprano, con el rostro endurecido, ocultando detrás de su brutalidad la fragilidad que jamás se permitía mostrar. Camila lo vio salir desde la ventana y sintió como una parte de su corazón se rompía. Horas después, en el silencio pesado de la biblioteca, escuchó pasos detrás de ella. Era Martín Ríos, el abogado venenoso. Se acercó con una sonrisa que le heló la sangre. «Te lo advertí», susurró con malicia. «Alejandro es un hombre desconfiado, y tú nunca fuiste más que un contrato para él». Camila lo enfrentó, aunque sus rodillas temblaban. «Te equivocas, Martín, yo lo amo». Él soltó una carcajada oscura, inclinándose demasiado cerca. «Amor, el amor no existe en este mundo, y cuando nazca ese niño, créeme, Alejandro dudará aún más, porque yo me encargaré de recordárselo cada día». Camila retrocedió, con el corazón acelerado, pero en sus ojos apareció algo que Martín no esperaba: determinación. «Puedes decir lo que quieras, puedes envenenar sus oídos, pero Alejandro y yo compartimos algo que jamás podrás entender.
Esa noche, cuando Alejandro regresó, encontró a Camila esperándolo en la habitación, vestida con una bata ligera que dejaba al descubierto la curva incipiente de su vientre. Sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar, pero brillaban con una firmeza nueva. «No voy a permitir que destruyas lo que siento por ti», le dijo con voz temblorosa pero firme. «Puedes hacerme pruebas, puedes dudar de mí, puedes gritarme o castigarme con tu silencio, pero no puedes arrancar esto que llevo dentro, porque es tuyo, es nuestro». Alejandro se quedó inmóvil. Sus manos grandes temblaron al acariciar la mejilla de ella, como si la pasión y la culpa lo consumieran al mismo tiempo. Entonces la besó con brutalidad, con rabia, como un hombre que lucha contra sus propios demonios. La levantó en brazos y la llevó a la cama, devorando cada rincón de su piel como si quisiera marcarla de nuevo, reclamarla, asegurarse de que nada ni nadie se interpusiera entre ellos. Esa noche no hubo ternura, hubo fuego, hubo lágrimas, hubo un placer prohibido que se mezcló con la furia y el amor desesperado de un hombre que no sabía cómo amar sin poseer. Camila, entre sus brazos, entendió que esa era su prueba de fuego, entregarse a él a pesar de todo, aun cuando el mundo intentara separarlos. Al amanecer, exhaustos y entrelazados, Alejandro murmuró al oído de su esposa: «Si me traicionas, moriré, pero si me amas de verdad, juro que destruiré el mundo entero por ti». Camila cerró los ojos, con lágrimas calientes en las mejillas, y susurró lo único que podía salvarlos: «No soy tu enemiga, Alejandro, soy tuya, siempre tuya». Y en ese instante supo que el destino les había lanzado la prueba más cruel: enfrentar la traición, el veneno y la duda, para descubrir si su amor prohibido era lo bastante fuerte para sobrevivir. El amanecer en la mansión llegó con un silencio extraño, cargado de tensión y deseo no resuelto. Camila abrió los ojos lentamente, sintiendo el calor del cuerpo de Alejandro pegado al suyo. Su brazo fuerte la rodeaba como una cadena de hierro, como si incluso en sueños él se negara a soltarla. Lo miró de reojo, su rostro endurecido, su mandíbula marcada, sus labios entreabiertos revelando una respiración profunda. Aquel hombre, que para todos era implacable y brutal, dormía con ella entre sus brazos como si fuera su refugio. Camila suspiró. Había lágrimas secas aún en sus mejillas. Recordaba con claridad la furia de la noche anterior, los besos desesperados de Alejandro, la brutalidad de sus caricias mezcladas con un fuego que casi la consumía. Y, sin embargo, en medio de ese torbellino, algo había nacido, una certeza. Alejandro no sabía amar de otra manera. Su amor era posesivo, era salvaje, era un incendio que no pedía permiso. Y ella, aunque había jurado resistirlo, había caído en esas llamas con todo su ser. Cuando Alejandro abrió los ojos, la encontró observándolo. Durante unos segundos no dijo nada, solo la miró en silencio, como un hombre que contempla lo que nunca creyó que tendría. Luego, con una voz grave y cargada de cansancio, murmuró: «No merezco que me ames, Camila. Pero si aún me quieres, juro que me destruiré a mí mismo antes de dejarte ir». Ella no respondió con palabras. Tomó su rostro entre sus manos delicadas y lo besó, un beso lento, profundo, lleno de ternura. Fue la primera vez que Camila lo besó sin miedo, sin esperar nada a cambio. Fue su forma de decirle: «Sí te amo, a pesar de todo». Ese beso cambió a Alejandro. El hombre temido, el que siempre había escondido su vulnerabilidad detrás de la brutalidad, sintió que algo dentro de él se rompía. La apretó contra su pecho con una fuerza casi dolorosa, enterrando el rostro en su cuello mientras repetía entre susurros: «Eres mía, mía, Camila, y nunca voy a dejar que nadie nos arranque lo que estamos construyendo». Durante los días siguientes, la mansión se convirtió en un escenario de transformación. Alejandro comenzó a mostrarse distinto. Seguía siendo dominante, posesivo,
pero había una nueva luz en su mirada cuando observaba a Camila. La acompañaba en cada paseo por el jardín, le ofrecía su brazo fuerte cuando bajaban las escaleras y cada noche la reclamaba con la intensidad de un hombre sediento de su mujer, pero con un matiz diferente. Ahora la miraba como a alguien sagrado. La pasión entre ellos alcanzó un punto inimaginable. Alejandro no podía estar lejos de ella. En la mesa, en los pasillos, en la biblioteca, siempre encontraba un pretexto para rozar sus dedos, para atrapar su cintura con esas manos enormes que la hacían sentir pequeña y suya. Camila, por su parte, ya no se resistía. Había aceptado que lo suyo no era un simple matrimonio impuesto, sino un amor prohibido que había encontrado la forma de renacer de las cenizas de la desconfianza. Pero lo más profundo de ese cambio no estaba en las caricias ni en el placer ardiente que compartían cada noche. Estaba en la manera en que Alejandro hablaba con el hijo que aún crecía en el vientre de Camila. Se arrodillaba frente a ella, acariciaba suavemente la curva incipiente de su abdomen y murmuraba palabras que la hacían llorar. «Pequeño, escucha bien la voz de tu padre. Voy a protegerte, voy a darte todo lo que nunca tuve. Y tu madre es la razón por la que sigo respirando». Camila lo escuchaba con lágrimas en los ojos, acariciando su cabello oscuro mientras comprendía que, a su manera, Alejandro estaba aprendiendo a amar. La entrega había sido absoluta. Ella le había dado su cuerpo, su pureza, su confianza y ahora su hijo. Él le había dado lo único que nunca ofrecía a nadie, su vulnerabilidad. Juntos habían renacido, convertidos en cómplices de un amor que seguía siendo prohibido y peligroso, pero que era real, intenso y eterno. En ese instante de plenitud, ninguno de los dos sospechaba que las sombras aún acechaban desde fuera, esperando el momento exacto para poner a prueba ese amor que acababa de resurgir con más fuerza que nunca. La mansión había encontrado un ritmo nuevo. Las risas suaves de Camila en los pasillos, los gestos protectores de Alejandro, las conversaciones nocturnas susurradas bajo las sábanas de seda. Todo parecía fluir hacia una calma que jamás imaginaron tener. Pero justo cuando la felicidad parecía alcanzable, la sombra del enemigo comenzó a crecer. Martín Ríos, el socio venenoso, no soportaba ver a Alejandro doblegado por el amor. En cada reunión de negocios, en cada copa de vino compartida con otros inversionistas, se encargaba de sembrar dudas y rumores. Hablaba con la voz suave de un abogado experto, pero cada palabra era un veneno que se filtraba poco a poco. Alejandro ya no es el mismo. Está distraído, vulnerable, todo por esa mujer y ese supuesto hijo. Si seguimos así, alguien más tomará lo que él descuida. Los rumores no tardaron en expandirse. Algunos enemigos de negocios de Alejandro empezaron a ver en su amor por Camila un punto débil, y en las sombras se fraguaba un plan para golpearlo donde más le dolía, en su esposa y en el hijo que aún no nacía. Una noche, Camila se encontraba en el jardín, disfrutando del aroma de los rosales, cuando notó una figura observándola desde lejos, entre los árboles. El corazón se le detuvo por un instante. Pensó que eran imaginaciones suyas, pero al día siguiente encontró una nota deslizada bajo la puerta de su habitación. La letra era fría, calculada. El amor no te salvará. Alejandro no podrá protegerte siempre. Camila tembló al leer aquellas palabras. La apretó contra su pecho y corrió a buscar a Alejandro. Él la escuchó en silencio, con la nota en sus manos grandes, arrugándola poco a poco hasta convertirla en un puño de papel. «Van a pagar caro», dijo con voz grave, oscura como un trueno. «Nadie toca lo que es mío». Pero por primera vez Camila notó miedo en su mirada. Alejandro, el hombre que parecía invencible, sabía que el enemigo no solo buscaba dañarlo a él, sino destruir la única luz que había encontrado en su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de vigilancia y tensión. Alejandro dobló la seguridad de la mansión, ordenó guardias armados en los pasillos y no permitía que Camila saliera sola ni al jardín.
La pasión entre ellos se volvió aún más intensa, como si cada beso, cada caricia ardiente fuera también una despedida, un recordatorio de que el tiempo podía serles arrebatado en cualquier momento. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera y la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, Alejandro se sentó en el borde de la cama, con el torso desnudo y los músculos tensos como acero. Camila, recostada entre almohadas, lo observaba con el corazón en un puño. «No confío en nadie, Camila», dijo él con la mirada clavada en la oscuridad, «ni en mis socios, ni en mis amigos, y ahora sé que quieren destruirnos». Ella se incorporó, tomando su rostro entre sus manos suaves, obligándolo a mirarla. «No estás solo, Alejandro. Si caemos, caeremos juntos. Si luchas, lucharé contigo. Este amor no es una debilidad, es nuestra fuerza». Esas palabras lo desarmaron. La abrazó con brutalidad, enterrando su rostro en el cuello de ella, respirando su aroma como si fuera el único aire capaz de mantenerlo vivo. Esa noche la tomó con una pasión furiosa, casi desesperada, como un hombre que lucha contra el destino mismo. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, al otro lado de la ciudad, Martín ya había puesto en marcha un plan más oscuro. Había contratado hombres dispuestos a todo, y el objetivo era claro: arrancar de las manos de Alejandro lo que más amaba. La sombra del enemigo estaba cada vez más cerca, y la prueba final para su amor prohibido estaba a punto de comenzar. La tormenta que había caído sobre Sevilla aquella noche parecía un presagio. El cielo estaba cubierto de relámpagos, el viento golpeaba las ventanas de la mansión, y en medio de ese caos, Alejandro no se separaba de Camila ni un solo instante. Ella, con su vientre ya redondeado, se movía con lentitud, y él la seguía con esa mirada oscura, posesiva, como si pudiera anticipar el peligro antes de que tocara lo suyo. El ataque no tardó. A medianoche, un estruendo rompió el silencio. Los guardias gritaban, los perros ladraban, y el eco de pasos apresurados retumbó en los pasillos. Alejandro reaccionó como un guerrero. Con las manos grandes, tomó un arma de su escritorio y empujó a Camila detrás de él. «No tengas miedo», le dijo con la voz grave tan firme que parecía un juramento. «Nadie te arrancará de mis brazos». Los hombres enviados por Martín irrumpieron en la casa. El enfrentamiento fue brutal. Alejandro, alto, fuerte y temido, se convirtió en la bestia que todos conocían. Golpeó con furia, derribó con la violencia de quien no teme al dolor, con los puños marcados por cicatrices de 1000 batallas. Cada golpe llevaba un mensaje claro: no tocarán a mi esposa ni a mi hijo. Camila, desde la escalera, lo miraba con el corazón en llamas. El miedo se mezclaba con una fascinación peligrosa. Aquel hombre brutal no luchaba por dinero ni por poder, luchaba por ella. Por primera vez lo vio completo, sin máscaras. Un hombre hecho de fuego, de sombras y de amor. Cuando por fin la mansión quedó en silencio, Alejandro apareció con el rostro sudado, la camisa rota y los ojos encendidos de furia. Sujetaba a Martín Ríos del cuello, arrastrándolo como un animal vencido. Lo arrojó al suelo frente a Camila. «Aquí está el traidor», rugió Alejandro, su voz resonando en los muros como un trueno. «Quiso arrebatarnos lo nuestro, pero nadie lo hará jamás». Martín, con la boca ensangrentada, apenas pudo hablar. «Eres débil, Alejandro. El amor te hará caer». Alejandro apretó los dientes. Alzó la mano para darle el golpe final, pero entonces sintió la mano suave de Camila en su brazo. «No, Alejandro», susurró con lágrimas en los ojos. «No necesitamos ensuciarnos más. Lo único que importa es lo que tenemos, tú, yo y nuestro hijo». Ese toque lo desarmó. Su brutalidad cedió, y en lugar de golpear, arrojó a Martín a los pies de los guardias. «Llévenselo, que desaparezca de nuestras vidas». Cuando quedaron solos, Alejandro cayó de rodillas frente a Camila. La tomó entre sus brazos, hundiendo su rostro en su vientre, besando esa curva que guardaba la vida que habían creado juntos.
Sus manos grandes acariciaban con desesperación, como si quisiera grabar el momento en su piel. Perdóname, Camila, por dudar, por lastimarte, por no saber amar de otra manera. Eres mi luz, eres mi vida, eres todo lo que nunca supe que necesitaba. Las lágrimas de Camila cayeron sobre su cabello. Lo levantó suavemente y lo besó en los labios con ternura infinita. No necesito que cambies, Alejandro, porque yo te amo así, con tu fuerza, con tu brutalidad, con tu fuego. Eres mío y yo soy tuya, para siempre. Esa noche, entre sábanas revueltas y corazones en llamas, hicieron el amor como si fuera la primera vez, pero también como si pudiera ser la última. Fue un encuentro de piel, de deseo ardiente, pero también de promesas y de renacimiento. Alejandro la tomó con la intensidad de un hombre que devora, pero también con la reverencia de alguien que finalmente había entendido lo que significa amar. Los meses pasaron, y cuando la pequeña Isabela nació, Alejandro estuvo allí, sujetando la mano de Camila con la fuerza de un hombre que lo había enfrentado todo. Cuando escuchó el primer llanto de su hija, lágrimas ardientes corrieron por su rostro. «Eres la prueba de que el amor verdadero existe», susurró, mirando a Camila y a la niña con el corazón desbordado. La mansión, antes fría y silenciosa, se llenó de vida. Risas, pasos pequeños, besos robados en los pasillos y noches en las que Alejandro y Camila recordaban una y otra vez que lo suyo había nacido como un contrato, pero se había transformado en un amor prohibido, brutal y eterno. Y así, en medio de pasiones intensas y batallas contra enemigos invisibles, Alejandro Montero, el hombre más temido de Sevilla, encontró lo que jamás creyó posible: un hogar, una familia y un amor tan fuerte que ni la sombra del odio pudo destruir. Porque hay historias que no comienzan con un «érase una vez», sino con un secreto, con una entrega prohibida y con un destino que, contra todo pronóstico, termina convirtiéndose en el amor de una vida. Gracias por acompañarme en esta historia tan intensa. Déjame tu comentario, comparte con alguien especial, deja tu like y que Dios bendiga tu vida siempre.